Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine, cultura y la vida en general. Mi nombre es Kenneth Sánchez y estoy muy feliz de estar hoy día con ustedes para hablarles sobre lo que fue el Festival de Cine de Lima, el 27 Festival de Cine de Lima que se celebró, bueno, en la capital del país durante la segunda semana de agosto. Y no estoy solo para hablar sobre esto, estoy acompañado por una gran amiga del podcast, una gran crítica de cine, docente. Estoy acompañado por Alejandra Berneo. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo al programa. Bien, como siempre, yo una frecuente visitante del programa y es súper contenta porque siempre se puede hablar un montón, como siempre digo, acá conversamos de largo y de verdad que ha sido un festival interesante, sobre todo para la calidad que se comprueba cada vez más que tiene el cine latinoamericano. Sí, sin duda, uno podría decir que fue de los festivales con la mejor programación en los últimos años, al menos la programación más variada, más fuerte y más Ujú. potente a nivel de películas, ¿no? ¿Qué te pareció el festival? ¿Cuáles fueron tus impresiones? El balance en general me parece bueno en cuanto a, por ejemplo, la calidad de las películas que trajeron para secciones como aclamadas, porque traerse la Palma de Oro para poder verla en pantalla grande me parece magnífico, Sí, al igual que otras muy buenas sin películas dudas. que estaban muy bien seleccionadas. Ver a Kaurismäki en cine me parece una belleza, a Wim Wenders, han habido grandes nombres y también el cine latinoamericano, Ujú. que creo que eso es súper fundamental. O sea, desde figuras que ya tienen renombre como Lisandro Alonso, como Amate Escalante, hasta, por ejemplo, gente que está presentando sus primeras películas y una buena selección de cine peruano y por ahí alguna que ya en su momento comentaré, que creo que me hubiera gustado mucho ver compitiendo en la sección oficial, Ujú. porque han habido películas que han sido como los tapaditos del festival y que creo que quizás a través de los meses van a ir surgiendo más comentarios positivos sobre ellas. Sí, sin duda ha sido un festival con una programación muy potente. Trajeron la Palma de Oro, recientemente ganadora en el Festival de Cannes, el cine Kaurismäki, Wim Wenders, Nani Moretti y también películas en competencia como la nueva de Maite Alberdi, la directora de La Gente Topo, el nuevo documental del director brasileño Kleber Mendoza Filho. Entonces ha habido bastante de todo y para todos, creo yo. Aparte, bueno, las personas que trajeron no súper chévere, ¿no? Lita Stantich, el Ujú. gran Leo Esther García. Carax, Esther García, sí. Así que ha habido algo para todos, me parece que ha estado súper de esa parte. Y también fue un festival especial porque fueron los 100 años desde el nacimiento del gran director peruano, quizás el mejor director de todos los tiempos, sin duda el más singular, el gran Armando Robles Godoy. En el marco de su cumpleaños número 100, se hicieron diversas exposiciones, se hizo la presentación de la Muralla Verde en la inauguración y también se hizo una muestra que estuvo en la Sala NOS del Centro Cultural de la Católica, que fue curada por ti, Ale, por ti y por Luis Vélez. La muestra fue maravillosa, un marco nos presenta la vida de Armando en toda su extravagancia y su singularidad, esta vida tan interesante que tuvo y todo lo que hizo por el cine peruano, que es lo que me pareció más importante de todo eso. Una persona artista, pero comprometida también con la mejora del cine y las condiciones de este. Cuéntanos un poquito sobre la muestra que tuviste la oportunidad y la gran chamba para hacer junto con Luis. Sí, y también aprovecho para mencionar a una compañera, Dixia Morales, que participó mucho en el equipo de investigación y también en las últimas fases de curaduría de la muestra. Y todos creo que, como solemos decir, roblesianos, que somos personas muy, muy fans de Robles, también lo admiramos por lo que tú dices, de que él no solamente hizo un cine muy bueno, de muy alta calidad, y cuando pensamos, por ejemplo, al ver las películas, que esto se estaba haciendo en Perú en los 60s, en los 70s, porque bueno, él tiene una película en el 65 que nosotros no la hemos visto porque está perdida, pero sin embargo Claro. hay buenos comentarios de la película y en las de los 70s en adelante sí las tenemos. Saber que se estaba haciendo un cine así desde ese momento que
rompía con la linealidad, con lo tradicional, con lo más aristotélico y que más bien estaba en busca de una expresión de autor, que eso creo que es lo que rescata un montón, lo que se nota muchísimo al ver sus películas. Sí es Ujú. súper admirable, pero también él creía mucho en el cine, él tenía fe en que el Exacto. cine era capaz de transformar la sociedad, de cambiar ideas, de hacerte repensar nociones que tienes entendidas, de explorar tu sensibilidad y que era un lenguaje, él, hablando de lo que él llamaba su lenguaje misterioso, que era como para él, como aprender música, aprender a leer música y a entender música y a escuchar de oído. Lo mismo se podía hacer con el cine, no solo para crear, sino también para entender y para poder compartir. Entonces eso me parecía maravilloso. Él creía que era un nuevo modo de lenguaje para las futuras generaciones y yo creo que se ve actualmente tal cual como es que muchas personas, y eso yo se lo estaba comentando a algunos en la muestra cuando la visitaban, vemos que mucha gente muy joven está aprendiendo sin querer nociones de narración y edición al usar redes sociales, así parezca que no es así, pero al elaborar un TikTok, al seleccionar desde qué ángulo se cuenta, cuándo cortar, cuándo continuar, en qué orden decirlo. Ahí hay unas ideas que creo que nunca nadie antes había tenido tantas nociones de edición a la mano como ahora. Y a él le gustaba mucho ver que la gente joven quisiera expresarse así, a través de nuevas formas de comunicar lo que sienten y sobre todo había una urgencia de querer hablar sobre lo que no se estaba conversando en el Perú y lo que quizás se hablaba, pero exponerlo de manera bastante emotiva a través de las artes y fue un gran activista por la ley de cine, la 19327, la menos mala de todas las leyes para él y que realmente fue pues un momento súper importante que impulsó muchísimo a la industria cinematográfica o lo que él deseaba que fuese la industria cinematográfica en el Perú o mucho cine que se hizo a raíz de eso, que se difundió, que se proyectó y que se dio a conocer en salas, ahora ya no está vigente y yo creo que, bueno, qué poderosas muchas de sus palabras y de las polémicas en las que entró, no solo sobre cine, sino también sobre política, sobre sexualidad, sobre dinámicas sociales, y que terminan resonando hoy en que parece que tenemos una especie de retroceso en lo que se había podido ir avanzando. Sí, muy vigente lo que pensaba, Ujú, ¿no? Sin duda un adelantado a su época, pero también un síntoma y un signo de que nos hemos quedado bastante atrasados, como país también. mm. Bueno, sin más, esa es la sección de Ronda Errores de hoy. Un cineasta maravilloso y transformacional, sin duda, para la historia del Perú. Ojalá tuviéramos más cineastas a su altura, pero también es cierto que es una persona irrepetible. Pasando a lo que fue el festival, vamos a dividir esta conversación en cuatro partes. La primera es hablando sobre las películas de ficción de la sección competencia ficción, que no son necesariamente las peruanas. Cuéntame de esas películas, Ale, ¿qué te pareció la selección? Yo me quedo con Los Delincuentes, me gustó bastante Los Colonos, que bueno, fue finalmente la ganadora del premio Apreci a mejor película de ficción. Hubo mucho buen cine en la sección de ficción. Tengo Sueños Eléctricos también estuvo muy buena. Las hermanas también estuvo muy chévere. Las Perdón, hijas. las hijas. En inglés se llama Ujú. Sister and Sister, entonces me confundí ahí. Claro, ¿Qué te pareció esa sección? Yo me he quedado encantado, en verdad, con los delincuentes. Aparte estuvo el director, Rodrigo Moreno, en la sala en la que estuve, y luego se quedó respondiendo un par de preguntas, así que esa me ha cautivado bastante. ¿Cuál fue de tus películas favoritas en la sección de ficción? para mí fueron Los Delincuentes, Los Colonos y Tótem, las 3 en facetas muy diferentes con aspectos, narrativos, visuales y sobre todo también temáticos muy variados, pero que cada uno toca, creo que un aspecto, creo que tocan puntos que se deberían de poder conversar mucho, que por ejemplo en el caso de los delincuentes es la noción de libertad.
Sí. porque te ponen este contraste de qué significa ser libre. Eres libre trabajando todos los días en algo que tal vez no te gusta solamente porque tienes la obligación de hacerlo, porque necesitas dinero para vivir. Entonces, somos libres así. Y allí te hace un juego que espero que quienes no la hayan visto la vean, y para quienes la han visto estoy segura de que me entienden. Si alguien no la ha visto, en resumen, para poder plantearlo de manera muy, muy general y breve, Los Delincuentes es una película en la que un trabajador de un banco se plantea hacer un robo millonario en el banco en el que trabaja, en el que propone que la cantidad que robe va a servir para él y para un cómplice, y que va a ser acorde a todos la suma de los sueldos, de su sueldo mensual en el banco, por ejemplo, 30 años, hasta que se jubile, por ejemplo. Y la cuestión es, como él va a robar, obviamente va a ir a la cárcel. Sin embargo, prefiere, si es que se pone en la balanza las dos situaciones, es o, por ejemplo, 3 años y medio en la cárcel por un robo y buen comportamiento y el resto de su vida libre, porque ya tendrá el dinero, o 35, 30 años en el banco todos los días en lo mismo. Claro. Entonces, ¿por dónde ir? O 3 años en la cárcel y lo demás libre, o todos los años en el banco todos los días, que por cierto se nota que no lo disfruta, no es algo que le guste hacer. Sí. Y muy interesante la historia, muy divertido el guión, me pareció súper interesante cómo es que manejaban los momentos de humor, pero también momentos de reflexión, la sorpresa, lo episódico, la incertidumbre, la frescura. Fue muy bonito, y ahí es que creo que se dan bastantes escenas en las que podemos, no solo a través de la trama, sino también con los elementos visuales, sentir qué es la libertad, ¿no? Sin ¿Qué duda. significa ser libre? ¿Estamos siendo nosotros libres? ¿Estamos viviendo como nos gustaría vivir, sentir y hacer? Claro, y en esa misma línea, ¿para qué estamos vivos? Estamos vivos para trabajar. ¿Qué es lo que deberíamos hacer con nuestro tiempo? En verdad es una película para pensar bastante porque la decisión que toma el personaje principal es, uno podría decir que es bastante extrema, ¿no? Porque no es que plantearse ir a la cárcel sea algo bueno, no es que, bueno, al menos en Latinoamérica ir a la cárcel es ponerte en una situación bastante arriesgada durante una buena cantidad de años, ¿no? Pero Sí. por eso es llegar a ese extremo que dice eso sobre las sociedades actuales, sobre a dónde tenemos que ir, ¿no? Qué es, cómo estamos viviendo. Y me pareció muy interesante. Es una película con mucho humor, como tú mencionas, que Ujú, tiene además un tema de dualidad, un tema de destino muy interesantes también. Y que es una película que no se puede hablar mucho porque si no uno cae en el error de spoilear y es de esas películas que tienen muchos spoilers en la trama, entonces sí, yo lo dejaría ahí. Grandes actuaciones, un guión fantástico. Y Rodrigo Moreno es una persona muy interesante también. Cuando estuvo en el Q&A en el festival le preguntaron ciertas cosas y es un director muy idiosincrático también porque tiene decisiones visuales sobre todo que las basa solamente en que algunas cosas se ven bonitas y otras cosas no. Y unas cosas son cinematográficas claro. y otras no. Por ejemplo, en la película no hay celulares y no es Claro, ah, situada en un mundo qué sé yo, no es los 50, no es los 60, sino es que estaba basada en el mundo moderno, solamente que a él no le gustan los celulares en el cine. O sea, como le parece que se ven feos, no son cinematográficos, entonces me parece muy interesante siempre entrar en la cabeza de un director y que te cuente por qué toma ciertas decisiones y ciertas decisiones no las toma. claro, Pero bueno, esos son Los Delincuentes. Otra película en la que quería quedarme es En Los Colonos, que es la sí, película chilena que se llevó bastantes premios al final en el festival y que es básicamente un twist o una subversión del género de western que nos cuenta la historia de, bueno, lo que fue la época, entre comillas, republicana
de Chile, ¿no? Con todo lo que fue el genocidio de los pueblos indígenas. Y ahí es donde viene lo interesante, que es la subversión del género del western. Yo sé que a ti te encantó Los Colonos, pero cuéntame un poquito más sobre esa peli, Ale. Sí, de hecho me gusta mucho definirla como la subversión del western y yo le explicaba justamente ayer Ujú. a un chico que me estaba haciendo unas preguntas sobre cine en general y crítica, que lo llamativo del western siempre ha sido, además de la dinámica narrativa de aventura, que suele ser contado desde un lado de la historia que es, por supuesto, escrita por lo que solemos decir, ¿no? Los vencedores. La historia la escriben los vencedores y lamentablemente dentro de lo glorificado que ha sido este tipo de noción de que la historia la escriben los vencedores, entonces yo tengo que ser vencedor. En realidad, hablemos de los subalternos, de los vencidos, que ellos siempre han sido graficados en el western como personas muy coléricas, los indígenas, los indios nativos americanos, eran personas que no tenían, al parecer, raciocinio, capacidad de convivir, todo lo hacían, entre comillas, de forma primitiva. Y todos esos prejuicios que se tienen respecto a lo que significa ser una persona que sabe convivir, que tiene educación, que tiene capacidades de ser alguien supuestamente no violento, cuando nosotros nos encontramos, como les decía, con la figura glorificada del cowboy, que al contrario estaba trayendo la paz, nosotros tenemos los mismos elementos visuales del western, narrativos, con mucha acción, la acción del western, o por supuesto no una acción del género de acción más ochentero que tiene otra línea, Claro, pero en el western tenemos eso y eso se ve en los colonos, solamente que te muestran lo que el western no mostraría, que es cómo es que violaban a mujeres, cómo es que mataban gente de verdad que no les había hecho nada, que estaban viviendo literalmente en su tierra y ellos ya se estaban repartiendo entre personas que nunca habían vivido allí, entre personas colonizadoras o al menos trabajadores de los colonizadores que estaban buscando como que definir los límites de Chile y Argentina, pero al final es una historia de toda Latinoamérica. Como es que entre sí, sí decían cómo se va a definir el territorio sin preguntarle a nadie. Todos los que no les servían, que por supuesto eran todos indígenas, debían ser retirados. Entonces, es genocidio. Durante muchos años se tenía miedo de mencionar esa palabra. Yo recuerdo que cuando vino hace unos años al Perú como invitado del Festival de Cine de Lima a Tomé Goyan, él hablaba de lo cercano que sentía la historia de su pueblo, porque él es medio armenio, con lo que pasaba Mm, acá, que le parecía relacionable por el genocidio, y que el genocidio sí, armenio ha sido negado, sigue siendo negado hasta ahora, o sea, ni siquiera es que fue muchísimo. negado antes. Sí, Y a veces las personas reaccionaban como, no sé si es genocidio, o sea, para llamarlo genocidio quieren que hayan matado a todos, absolutamente todos, y claro. que hayan dicho expresamente esto es genocidio, Esto es un genocidio, claro. claro, pero no, o sea, es como si yo dijera no estoy robando y estoy robando, entonces igual es esto, por supuesto que fue así y cuesta admitirlo seguramente para muchos por alguna cuestión de formalidad o en fin, pero lo fue y los colonos te muestra eso, cómo es que se estaba dando el genocidio realmente, toda la oscuridad que había en estas personas y que se suele mostrar más bien the bright side of the life, como que, pero qué bien, porque al Claro. final trajeron la civilización, que a qué llamamos ser civilizado y por qué los otros no eran civilizados y a qué se debe su ira, a qué se debía esa ira que tanto le achacan a los pueblos indígenas de tener, si no es acaso una ira justificable porque les están matando a su gente y no saben si ellos también van a ser las próximas víctimas, porque de todas maneras, aunque no hayan muerto, lo seguían siendo. Hasta las personas que más parecían estar, sin spoilear, hasta las personas que más parecían estar queriendo ayudarles, los querían viviendo de cierta forma, sujetos a ciertas costumbres, Ujú. negando básicamente su propia voluntad de ser.
Sí, y está muy bien actuada la película. Qué brillante la producción, la actuación, la música, me pareció muy bien. sí. La fotografía también estuvo bastante impresionante. Es una peli Sí. muy cruda, muy, muy dura de ver. Sobre todo desde el segundo acto para adelante, porque inicialmente, y yo siempre voy sin saber mucho de las películas, parece lo que va a ser un western más, ¿no? Un western en Latinoamérica. Más aventura. Claro, parece que será, vamos a hacer el típico western que te dice vamos a ir del punto A al punto B, y tú ya sabes más o menos Ujú, por dónde va a ir la historia. Y luego, bueno, te encuentras con la cruda realidad de lo que fue la historia de nuestra región. Pero claro, es importante verla en pantalla también, ¿no? Es crudo, pero bueno, también es lo que pasó. Entonces, es un capítulo importante. Es una película muy bien hecha. O sea, aparte de todo el tinte político que estamos hablando, que es sí. importante para mí, pero es una película maravillosa, muy bien hecha, genial producción y actuaciones muy, muy potentes también. Pasando a hablar ahora sobre lo que fue el cine peruano en el festival, principalmente el cine de ficción peruano, que creo que estuvo bastante bueno. Hay dos películas que destacan de todo el resto, que una es Historia de Shipibos, del gran director Omar Forero, que a ti te encantó, me contaste. Y también está Yanaguara, que es la película dirigida por Tito Catacora y por el fallecido Oscar Catacora. ¿Qué te parecieron estas películas? Me pareció que estuvo bastante alto el nivel en ambas. No tuvieron problemas en competir con el resto de películas de ficción. Me parece que estuvieron ahí palmo a palmo, sin nada que envidiarles, en verdad. Yanaguara, una historia en blanco y negro, que cuenta la historia de Don Evaristo, que es una persona que es acusada por el asesinato de su nieta, que se llama Yanaguara. Y la película es una película de juicio que cuenta la historia de por qué Evaristo comete este acto, que me parece que es una película muy dura de ver, muy cruda, pero que cuenta algo que me contaba Tito Catacora que era importante para él, que era mostrar el lado más interno, el lado que no se ve mucho, el lado oculto de lo que es la vida en el Ande, la vida andina. Y me parece que toca muchos elementos ahí de eso, ¿no? Mucho del misticismo, lo que se oculta con las agresiones de género, con los abusos de género también. Y esta historia de Shipibos, que básicamente te cuenta, como lo dice el título, la historia de la vida de un Shipibo, que es una historia maravillosa. Tú hablabas mucho bueno, hablábamos mucho del coming of age como género maravilloso y esta es una de las pocas películas que yo pueda recordar que son un coming of age realizado en el Perú, ¿no? Y es una película maravillosa con actuaciones memorables que nos cuenta la vida completa de un shipibo en nuestro país, ¿no? Desde que es un niño hasta que es un adulto mayor ya. Cuéntame qué te parecieron las dos, cuáles son tus impresiones. Me gustó mucho Historia de Shipibos, en realidad Yanaguara también, pero por una cuestión quizás un poco personal, de preferencias, gustos, me gustó más Claro. Historias de Shipibos. Me gusta mucho que hayan querido hablar de manera tan natural, dejar que se verse tan casi como una docuficción lo que se vive siendo Shipibo, porque la verdad nosotros, siendo sinceros, no conocemos casi nada de ellos, Ujú, a pesar de que tenemos una comunidad en Cantagallo que pues está, digamos, relativamente cerca dentro de lo distante y frío que todo es en el Perú y como Lima, a pesar de que todo es la capital, uno no está tan conectado a todas las zonas de la capital. Entonces, y casi siempre se busca que las zonas más frecuentables no tengan nada que ver con pobreza y por supuesto que son una población vulnerada constantemente. Entonces, de los chipivos conocemos un poco su arte, un poco algunas ideas, sabemos que existen, que de por sí a comparación de muchos pueblos indígenas que no se suelen ni mencionar, no solo sus nombres, sino que se niega que sean pueblos indígenas. Entonces es un pueblo que conocemos, pero apenas como que en la superficie. Verlos interactuar entre sí de forma tan espontánea, tan natural, con sus hábitos muy relacionados a su entorno geográfico, me parece tan
tan necesario y también muy bien ejecutado en el cine, porque ellos no necesitan ser interpretados, necesitan ser vistos y ser escuchados, y ellos creo que quieren serlo. Los actores han estado súper bien, quiero remarcar eso, porque son actores, me parece que son todos naturales, entonces Ujú, ahí hay una buena dirección. El cast del niño, cómo es que se parece mucho al adulto y cómo es que tiene esta espontaneidad que muchos niños actores lamentablemente pierden porque les enseñan más a manejar ciertos tipos de poses y tal. En cambio, pues ahí se vuelven acartonados, pero en el caso del niño que interpreta a Bewen, al protagonista, no sucede eso. Qué bonito ver una película así, una película que no solamente cuenta con la misma sensibilidad con la que se habla de cualquier persona de ciudad, sobre cómo va pasando la vida, cómo es que uno va creciendo emocionalmente, moralmente, socialmente, desde la infancia hacia la juventud, pero en un Shipibo. Esto ujú. es maravilloso, me parece una pieza maravillosa, muy anexada a su tiempo, cinematográficamente bien hecha. Hubo digamos, para mí, como un pequeño reparo solamente en que el ritmo narrativo había avanzado bien casi por dos tercios de la película y luego como que se baja un poco y se siente que ya Ujú, va a terminar la película y no termina, pero no quiere decir claro, que sea una película mala ni nada de eso, al contrario, solamente es un detallito, pero es muy bien, está muy bien hecha y no deja de lado la realidad que los shipibos viven, o sea, no está idealizando nada, no está exacto. romantizando nada, tampoco está buscando exotizar, ni hacer pornomiseria, ni nada de eso, solo está mostrando que de verdad la vida es así, que cuando van a la ciudad, del campo, en este caso de la selva, a la ciudad, y no a la ciudad Lima, sino a una ciudad dentro de su propio departamento, Ujú, también hay ciertos cambios, dificultades, y lo mismo que hacía Manco Cápac, por ejemplo, que también fue del campo a la ciudad, pero dentro de Puno, se hace con sí, historias de Shipibos, de la selva a la ciudad, y solo una frasecita que me dejó una sensación aquí como fuerte siempre. Después de la película y la seguía pensando y la sigo pensando todos los días, a pesar de que fue una escena que pasa muy rápido, cuando Bewen habla con el niño, con su abuelo, diciéndole básicamente que a él le gusta la selva y que quisiera estar ahí, no ir a vivir a la ciudad. El abuelo le dice que tiene que hacerlo porque ahora se necesita dinero para todo, para conseguir todo, no se puede conseguir así nada más. Y que, bueno, me choca que vivamos en un mundo en el que encima ellos tan en comunión con su entorno, con la tierra, con los frutos de la naturaleza, tampoco pueden conseguir eso porque ya está todo tan apropiado que necesitan dinero y entrar en esta dinámica de una vida más capitalista, más metida en la sociedad que se mueve a través del dinero para poder sobrevivir. Me parece que es una sí. tragedia, porque ellos han podido vivir tranquilamente sin eso muchísimo tiempo, y ahora ya no se puede. Es un poco la inescapabilidad del sistema, ¿no? Que está en la película. Sí, Que es ese tema detrás, ¿no? Porque aparte de tener el tema de que tienen que ir a la ciudad por el tema del dinero, al final también tienen el problema de la explotación de sus tierras, ¿no? sí, Por petroleras y mil cosas que también aparecen en la película. O sea, es una película bastante que por un lado comienza con la inocencia de un coming of age porque es la historia de un niño y cómo crece en su comunidad, pero ujú, rápidamente se encuentra con todas las taras de la sociedad, sí, todos los problemas del sistema, discriminación, explotación, violencia. Habiendo dicho eso, tampoco la película no romantiza tampoco al personaje tampoco. Es un personaje con errores, con defectos, que se equivoca en más de una ocasión en la película también. Entonces, es una de las películas mejores logradas en el último tiempo en el país. Me parece que
que han hecho un muy buen trabajo ahí, el trabajo actoral también me parece maravilloso. Espero que salga en cartelera próximamente y que vaya mucha gente a verla porque es una película bastante bonita y muy quiero que todos deberían ver, ¿no? Independientemente de su gran producción, valores cinematográficos en la forma y el guión tan interesante, es un tema importante para que todos podamos ver. La otra peli que estaba en competencia ficción, que era peruana, era la de los Katakora, Sí. Yanaguara, que ya comenté un poquito de qué va, de la trama, pero es una película que a mí me sorprendió mucho. Es una película, como me dijo Tito, que busca hacer cine de autor, cine arte. Es una película que, si la ven, se va a estrenar en febrero del 2024. Es una película que está filmada en un formato cuadrado, está en blanco y negro, se filma en Puno, y es una película que toca temas muy interesantes como la espiritualidad, la violencia de género, lo que es también crecer como una mujer en un mundo lamentablemente machista. Ujú, Bueno, la protagonista es víctima de violencia de género muy, muy, muy temprano en la película. Y es interesante porque la forma en la que se cuenta es en la forma de un juicio, ¿no? Muy un poco más moderno, ¿no? Eso de que están en un juicio, en un juicio comunal, y cuentan la historia hacia atrás, ¿no? Ya se sabe lo que pasa y tenemos que saber por qué pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, hay unos recursos visuales muy interesantes. Hay una escena que se filma de una manera que me parece muy innovadora, en la cual se pone la cámara en un trípode y la acción está basada en el movimiento de la cámara sobre el trípode. Eso me parece muy, muy interesante y es bastante violento. Es una película que no tiene miedo a desafiar a la audiencia de ninguna manera. ujú. Hay escenas bastante fuertes y me parece que construyen un relato bastante potente, ¿no? Es una de las mejores películas peruanas que he visto en el último tiempo también. Me ha dejado todavía con el corazón ahí muy estrujado por lo que se cuenta, es bastante fuerte y la forma en la que se cuenta también es bastante potente. ¿A ti qué te pareció Yanaguara? Me gustó mucho porque creo que se nota el ojo maravilloso que tienen los Catacora, que tenía Oscar y que se notó muchísimo en Uña y Pacha. Tito también es un capo. Conocen muy bien cómo filmar, cómo ver a través de la cámara y eso está alucinante. Tienen bastantes influencias de cine asiático y también eso resalta. La textura que tiene la película dentro del blanco y negro también me gustó mucho. La historia es dura, me parece que bueno que se sugiere más que se muestra, porque hay escenas muy duras de ver y que a mí me llama mucho la atención, como es que a veces se tiene ya desde un punto de vista más tradicional la necesidad de mostrar y mover la cámara para poder generar tensión, pero a mí algo que siempre me ha parecido que genera mucha más tensión es la cámara fija y lo que no se muestra y quisieras ver y quisieras que la cámara voltee para poder saber qué está pasando y no lo hace. Entonces, allí está no solo un detalle que se puede emplear seguramente en el suspenso, pero que también funciona muy bien en algo dramático como esta película y está excelente. Hay violencia que no necesita mostrarse para sentirse. Creo que hubiera sido bueno, no sé qué Ujú. tanta asesoría recibieron, hay algunos temitas relacionados al género y a lo que no quiero entrar en detalles, pero temas de género que siento que han quedado un poco desde un punto de vista más masculino. Y no quiere Sí. decir que no puedan tenerlo, solamente que anexo a lo que suele suceder en poblaciones que viven este tipo de violencia de género, los casos no tienden a responder a eso, eso se ve más, o sea, no tienden a responder de ciertas formas, no se suelen ver ciertas cositas, y más bien lo que se muestra ahí está un poco más desde una idea preconcebida de lo que suele pasar. Pero no Ujú. quiero dar los detalles y además igual creo que es una película bien hecha, creo que es una película que
que tiene un gran sentido del arte y como tú dices que te comentaba Tito también, de mostrar más de lo que se conoce de la realidad en un mundo, todo el mundo está dominado por hombres además, entonces Ujú. imagínate cómo poder escapar de eso. Sí, sin duda. Creo que por las formas de las películas más interesantes que hemos tenido en el último tiempo. Y como mencioné, se estrenan en salas de cine comerciales en febrero del 2024. Así que bueno, espero que tenga una buena acogida. Es una película de autor bastante. Sí. No me gusta usar la palabra lenta, pero es una película. No dura mucho, dura hora y 40, pero sí es un poquito. Con un ritmo un poquito más lento en comparación con otras películas. Así que esperemos le vaya bien en las salas comerciales. Sí, además de que tiene su propio ritmo y su propia lógica, entonces hay Exacto, que sí. entrar en el juego. Hay que entrar ahí. Pero ya se ha mostrado que hay películas que le va muy bien en la cartelera. Y que el cine peruano sí le puede ir bien en la cartelera. ¿Alguna otra película peruana que se me está escapando? Hubieron estrenos, estuvo Diógenes, estuvo La dirección de Toribio Bardelli, estuvo Aula 8 de Héctor Gálvez, Muerto de risa de Gonzalo Ladines. Vi varias de estas, no tengo muchísimo que comentar, no fueron de mi particular preferencia, pero hay gustos para todos. ¿Alguno de esas que te llamara la atención? Pues Diógenes me parece que tiene una fotografía hermosa, se Sí, nota el sí, trabajo de sí. Musuk, se nota su influencia, o la influencia que recibe de Chambi, pero también su propio estilo, es una imagen muy pulcra. Tiene una actuación también, las actuaciones están muy bien, así que ahí se nota que hay un buen trabajo de dirección. La niña me parece que tiene un futuro brillante, ya que ahora sabemos que quiere seguir haciendo actuación. Entonces, buenísimo, porque ella tiene lo que necesitaba el personaje, esta incertidumbre, esta sobriedad, y también la interesa muchas veces de tener que seguir siendo como la pieza fuerte para su hermano y para lo que ella estaba viviendo. Muy interesante. Y una película que quisiera destacar, aunque sea rápido, es Cielo Abierto, Sí. de Felipe Esparza, una película que hubiera podido tranquilamente estar en la sección de competencia, que tiene, además de lo que yo mencionaba hace un ratito, ¿no? De lo de el ojo, la capacidad de poder tener imágenes, de presentar imágenes hermosas, muy bien construidas. Hay un contraste muy bonito entre las dos narraciones del padre que trabaja el sillar y del hijo que está más en el mundo de la fotografía y lo digital. Entonces, hay una dualidad muy bien ejecutada y me gusta que sea una docuficción también y nos puede mostrar y nos puede hacer Ujú. pensar que los límites que nosotros ponemos y que siempre han existido de repente de qué es lo que es un documental, qué es ficción y que han sido diferencias muy marcadas. O sea, el arte siempre va cambiando y hay que ver cómo sigue cambiando hasta ahora en que los géneros que parecían tan distintos pueden fusionarse y la cuota de realidad que se imprime en películas así es súper necesaria. El actor, para quien de repente no sepa mucho de cielo abierto, el personaje principal, el del trabajador de las canteras, Ujú. es realmente un trabajador que vino al festival también, estuvo viendo películas y es alguien que a quien no le han pedido que escenifique lo que es ser un trabajador, porque él lo sabe y creo que eso se siente cuando uno lo ve. Nota la franqueza en su rostro que solamente se puede conseguir con un approach, un acercamiento así a este tipo de personas cuando nos interesa realmente recoger sus historias y su emoción. Y él decía que estaba viviendo un sueño y realmente creo que es un sueño que a veces a uno, más allá de que sea ser una estrella de cine el sueño creo que es que se le pueda reconocer por algo que siempre ha hecho. Él siempre ha trabajado muchísimo y que le Exacto. feliciten por la persona que es, pues me parece una oportunidad maravillosa. Voy a tener que ver esa película, no la pude ver durante el festival, pero creo que de las peruanas, por esas dos que mencionamos al comienzo, ha sido un buen festival y esperemos que les vaya bien cuando lleguen a salas comerciales y bueno, de ahí podemos ver o hablar de un camino a premios internacionales, ¿no? Que definitivamente nos ha faltado representantes
para esta edición de los, al menos de Ujú. los Oscars. La preselección fue interesante. Bueno, pasando ahora a lo que fueron los documentales del festival, creo que fue una sección bastante fuerte. Yo he visto mayor parte de los documentales y en verdad el nivel estuvo bastante notable. Ya hablamos de las pelis que trajeron, la nueva película de Claire Mendoza Filo, el Uf, brasileño, la sí, nueva peli de Maite Alberdi, la directora chilena, también El Juicio, que es el sí, documental sobre el juicio a la dictadura militar argentina del 76 al 83. Documentales como El caso Padilla, Amando a Marta. Ha habido una serie de documentales muy interesantes, pero es imposible hablar de esta sección sin hablar sobre la película de Claire Mendoza Filo que se llama Retratos Fantasmas, que no sé cómo describirlo bien, pero básicamente es Clever Mendoza, este director muy famoso, muy conocido, director de películas como Bacurao, Neighboring Sounds, Aquarius, que vuelve a Recife, que es la ciudad en la de la que es, y primero nos hace como una reflexión, un recuerdo de lo que fue su vida en Recife primero, y luego de cómo cambió su ciudad, ¿no? Y cómo la ciudad lo formó para hacer cine, y cómo el cine también fue parte de lo que fue la ciudad ahora, ¿no? Que es una ciudad diferente a en la que él nació y cómo... eh, y solamente es una película para recordar lo que fue su ciudad, lo que fue su infancia, lo que fue el cine en la ciudad, ¿no? Recife es una ciudad que tenía bastante cine, por lo que vemos en la película, que ahora ha dado paso a lo que es la civilización moderna, ¿no? Un cine que se vuelve en supermercados, cines que se vuelven iglesias, hogares que ya no son hogares, colegios que ya no son colegios, en fin, mil cosas de cómo se transforma una ciudad, ¿no? Pero retratadas de manera muy sensible y con mucha inversión personal de Claire Mendoza Filo. Eso es lo importante, creo, porque un documental sobre cómo se transforma una ciudad, cómo se transforma la sala de cine, siempre es interesante, pero que haya ese valor agregado personal es lo que lleva a un documental de ser algo bueno a ser algo grandioso. Y la sensibilidad y la forma en la cual Claire Mendoza toca estos temas me parece fenomenal. Es una peli que tiene mucho más valor si es que has visto el cine de Claire Mendoza, porque hay muchas referencias a sus películas anteriores, porque varias de sus películas se graban en Recife. Entonces, es una película maravillosa, muy delicada, que nos pide que nos pongamos en los pies de Clever y viajemos al pasado con él y veamos lo que ha pasado en esta ciudad, ¿no? Con Recife. A mí me parece una película maravillosa, es de mis películas favorita del festival, un poco inaccesible, quizás por el tema. Bueno, la gente que le gusta el cine siempre le gustan las películas sobre cómo hacer cine o sobre cine, entonces hay una barrera ahí, pero es una película que a mí me encantó. Hemos hablado de esta película, ¿qué te pareció a ti, Ale? es mi película favorita de todas las latinoamericanas que he visto. La Ujú, verdad es maravilloso, o sea, Clever sabe hacer todo, sabe hacer ficción en diferentes géneros, sabe hacer documental, ya lo estamos comprobando. ujú. Me gusta mucho que sea un documental que no se basa necesariamente en entrevistas, no se basa tampoco, a pesar de que hay una voz en off, no te está dando una clase porque hay estilos y estilos de documentales, cada uno tiene Sí, su objetivo, pero esto es alguien compartiéndote lo que siente. Se siente como exacto. una conversación de que él está abriendo su corazón y puedes ver un poco todo lo que fluye en su mente, los recuerdos que tiene, las fotos, las imágenes, los sonidos, lo del perro incluso, no lo, bueno, lo puedo contar un poquito porque Sí, tampoco es que claro. sea un gran spoiler, pero él una noche escuchó unos ladridos de Nico, el perro de sus vecinos, pero el problema es que Nico llevaba muerto ya algunos años. Entonces, cuando se asoma para ver qué está pasando, porque es muy raro que esté escuchando al perrito, pues los vecinos estaban viendo la película a todo volumen que había rodado él y Nico aparecía ladrando en la película. Entonces era un poco como que Nico seguía allí y a la vez ya no estaba
Entonces todos estamos un poco habitados y rodeados de lo que se fue sin querer, sin saber, incluso a través del cine, como por ejemplo los afiches, o mejor dicho, las marquesinas de cine, cuando uno se tomaba una fotografía y si aparecía una marquesina atrás, te podía incluso, si tú ves la foto, sorprender como un dato curioso de qué es lo que se estaba viendo en el cine en la época en la que nos tomamos esa foto. Y ahora si nosotros Sí. miramos por donde sea que vayamos, nunca vamos a ver marquesinas, vamos a ver, y eso, bueno, no lo dice tal cual la película, pero se entiende, ¿no? Vemos los logos de los complejos de multicines. Y no vamos a ver Ujú. anunciado que se está proyectando Oppenheimer, se va a ver la marca, el nombre de la franquicia. Y sin embargo, habita un poco el recuerdo y habla de muchas cosas y además le mete un detalle fantasioso ahí y la narración, la textura, Sí. las texturas, las así en plural, de las imágenes, son una combinación muy bien hecha. Me gustó muchísimo. Acá estoy con el fantasma de mi vecino que está haciendo algún trabajo maravilloso en su casa. No sé qué estar haciendo, pero el sonido de mi vecino se va a quedar también en este podcast y va a ser también el fantasma. Va a vivir para Va a siempre, vivir para sí. siempre. Sí, no, es una película maravillosa. Yo le recomendaría a todos los que puedan que vean la película. Dudo que se se estrene en cines comerciales, así que imagino que en un par de semanas, si no meses, estará recorriendo por la web. Entonces, les recomiendo mucho esta película. Película que estuvo en Cannes también, dicho sea de paso. Y cómo no, con un director de la talla de Claire Mendoza Filo. Qué película tan linda, en verdad. Uno sale feliz por el cine, porque, bueno, feliz y triste, ¿no? Por lo que fue la experiencia de ir al cine antes y feliz por el cine que hay hoy, porque es una película como esta se pudo hacer, se pudo exhibir y pudiste verla, ¿no? Es bastante poderoso ese pensamiento. Bueno, y la otra gran destacada, bueno, además del juicio, quiero hablar un poquito del juicio, pero no es que haya mucho que comentar porque todos sabemos muy bien lo que vamos a encontrar en esa película. El juicio habla sobre los juicios en la dictadura militar en Argentina y básicamente son 3 horas de archivo, de las grabaciones de los juicios. Muy bien empaquetados, muy bien editados por el director, pero es solamente material de archivo, no hay ninguna entrevista, no hay ninguna voz en off, no hay nada. Es archivo puro y duro durante 3 horas. Es una película durísima de ver. Se imaginarán los testimonios que se dan de los horrores que hizo la dictadura argentina en los 70s y 80s. Es una película muy dura. Estuvo en el Festival de Berlín también. Es bastante potente, y es una que le recomiendo a todos que ver por la importancia del tema. Ahora la peli de la que quería hablar era La memoria infinita, que es la película de la directora chilena Maite Alberdi, que ya estuvo dando la hora por su anterior documental, El agente Topo, que mezclaba elementos de ficción. Esta película es totalmente un documental que nos cuenta la historia de una pareja, Augusto y Paulina, que han estado juntos por 25 años y Augusto está perdiendo la memoria porque está sufriendo de Alzheimer's. Es una película durísima por los temas que se tratan, esto de la memoria que se va desvaneciendo, pero además está ambientada en un contexto diferente porque Chile, como muchos saben, tuvo una dictadura también militar, precedida por Augusto Pinochet entre el 73 y el 90, y Augusto, que es la persona que está perdiendo la memoria por Alzheimer, fue un periodista importante para contar los horrores de la dictadura militar. Él es un bastión de la memoria de la dictadura de Chile y es ahora alguien que está perdiendo la memoria y es una película notable, muy, muy delicada, muy, muy íntima. Sientes que estás entrando en el universo de dos personas que han creado para ellos. Pero sin embargo, a pesar de la enfermedad que sufre Augusto, siempre se le trata con mucha dignidad y Maite Alberdi sabe tratar con mucha dignidad a adultos mayores, a personas sufriendo con enfermedades. Entonces creo que es una película muy sensible, muy bien tratada y que elige a dos personajes
maravillosos. Augusto es una persona graciosa, con mucha personalidad, con rasgos no, muy, muy, muy entretenidos. Y su esposa Paulina es una actriz, ex ministra de Cultura, también muy divertida, con mucha presencia para la cámara. Entonces, creo que es un rayo en una botella de documental, por los personajes, por el tema, por esta temática de la memoria que se pierde, pero que se mantiene firme porque Augusto hizo periodismo en su época para que la memoria siga viva para la Chile de la hora. ¿Qué te pareció a ti La Memoria Infinita, Ale? Es una película que sí me gustó mucho. Sé que entra a veces Maite Alberdi en algunas discusiones, o sea, no ella misma, sino su trabajo es Ujú, discutido por los límites éticos que puede estar cruzando. Por ejemplo, en El Agente Topo se instalaron cámaras en el asilo de ancianos, en la casa de reposo, y muchos de ellos no sabían que estaban siendo grabados. Pero acá fue a pedido expreso del mismo periodista que estaba perdiendo la memoria, o sea, la noción que él tiene de la memoria y de preservarla y de conservar cosas es tan fascinante que creo que eso legitima más todavía el trabajo que ella ha hecho. Ella, y esto es una característica de su cine, incide mucho en los momentos emotivos. Podría decirse casi melodramático, pero a mí me parece que el melodrama no es malo. Puede haber sido mal ejecutado muchas veces como recurso fácil, pero yo creo que no es malo. De hecho, Pedro Almodóvar ama el melodrama, le parece súper interesante. Y eso es, ¿no? Creo que ella lo trabaja de una forma en la que funciona, porque realmente es una historia dura y difícil, y lo acompaña con canciones que seguramente también son unos elementos de la historia personal de ellos y de Chile. Cómo es que se cuenta a través de la pérdida de la memoria de una persona, cómo es que Chile pudo haber perdido su memoria, y a pesar de que pues hay mucho movimiento conservador que quiere negar lo que ha sucedido en el periodo de la dictadura de Pinochet, la memoria no se pierde por personas que han dado su testimonio, que los han recopilado y que han difundido todo esto, como el periodista que vemos protagonizando este documental, y lo que por supuesto queda también como una línea adicional en el relato, el amor que se tienen, el amor que sienten como ujú. pareja, que uno sale y, pues no sé, creo que puede creer en el amor. Estamos en un mundo en el que hay que tratar de encontrar a la mejor pareja posible, y la mejor a veces es como que, recuerdo que hablaban mucho de eso algunos teóricos, sociólogos, de que la dinámica de, por ejemplo, Tinder, de la dinámica de este tipo de cosas, de como que, pero siempre puedes conseguir alguna persona mejor. Seguramente que sí, no hay que quedarnos con quien no nos place o con quien nos sentimos mal, pero también es como que, y de verdad podremos quedar juntos mucho tiempo, nos vamos a aguantar, y ya somos un poco escépticos. Pero ahí ellos creo que no es que simplemente se aguanten, sino que de verdad se aman. Se quieren, Entonces sí. ahí uno es testigo de ese amor profundo, y que a pesar de todo, de lo difícil que es tener que lidiar siendo paciente de Alzheimer, con no recordar y con no haberse dado cuenta de que hicieron sin querer daño a otra persona por estar confundidos y no reconocer a nadie y hablarle mal a alguien que los quiere. Y por el otro lado, la persona que tiene que comprender que quien está enfermo no está haciéndole un daño voluntario, sino que está en su propia confusión. Claro. La paciencia que hay mutuamente se da por el amor, y eso es muy bonito de ver. Y también muy triste, por supuesto, es una enfermedad sumamente triste. Sí, somos testigos de un amor muy poderoso y muy hermoso también. O sea, no, es verdaderamente conmovedor desde la parte del cariño y desde la parte de la memoria de Augusto que se va desvaneciendo. Pero, uff, qué película tan increíble. Está dando las vueltas por cines comerciales en Chile justo ahorita, se acaba de estrenar. Entonces esperemos que
que llegue a nuestro país al menos una semanita de nuevo, porque en verdad es una película maravillosa y espero que todos puedan verla porque es una película maravillosa y muy triste también, pero triste por la enfermedad, pero bueno. Vamos ahora a hablar sobre las aclamadas, que es la parte final, que me parece que estuvo muy muy bueno. Hablamos de que trajeron a la ganadora de la Palma de Oro, Anatomía de una caída de Justin Triet, y también trajeron películas muy 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 buenas. La nueva de Wim Wenders, la de Kaurismäki. No sé cómo comenzar a hablar de ese tema, pero qué buena selección de películas de galas. También está la nueva de Wes Anderson, Asteroid City. Entonces me parece que tuvimos de todo un poco y disfrutamos mucho de esta sección. Coincidimos en varias salas, tú y yo, para estas películas, así que cuéntame cuáles fueron tus favoritas de las aclamadas. Sí, creo que ahí coincidimos mucho, igual también no hemos coincidido en las anteriores, pero me gustaron muchísimo. En primer lugar, si se pudiera decir algo así como una especie de top, aunque no me gusta mucho armarlos, pero resalta para mí Fallen Leaves de Aki Kaurismäki. Me gustó mucho también Perfect Days de Wim Wenders y Anatomía de una caída de Justin Triet, que son, no sé, tres películas fantásticas, tres Sí. películas que qué bueno que las pudimos ver en cine. Y bueno, comenta tú primero, por favor, porque hay bastante que decir y tratemos de decirlo lo mejor posible. Sí, en la brevedad. Bueno, Fallen Leaves me parece una película, por no decir perfecta, casi perfecta. Cuenta una historia de amor entre dos personas, Ansa y Jolapa, y es una película que aunque nos cuenta un romance es bastante divertida, tiene ese humor que tiene Kaurismäki que es bastante frío, pero no sé si frío, pero parco, pero igual es bastante chistoso. Es una película bastante breve, dura hora y 20, y que nos habla bastante de dos personas que se encuentran a pesar de mil adversidades, pasan por momentos complicados, pero se encuentran el uno al otro. Es una película que guarda una distancia, pero uno puede sentir el cariño que se tienen estas dos personas. Y yo lo que destaco es sobre todo el aspecto del humor, porque yo no esperaba reírme tanto con esta película, pero le he pasado maravilloso, en verdad. El manejo del guión y del lenguaje cinematográfico de Kaurismäki es, bueno, no esperábamos menos, pero es notable y en verdad es, si no es la mejor película que he visto en el festival, pega en el palo. Y Anatomía de una caída, que fue la última que vi en el festival, me pareció un drama maravilloso, de esos dramas de juicio que ya nos hacen mucho. Estamos en la corte, estamos reviviendo los hechos que pasaron, estamos interrogando. Las películas de juicio para mí siempre casi que no tienen pierde, y esta es una de ellas. Sin duda hay un juego que tiene ahí Justin Triet sobre... bueno, la película cuenta la historia sobre el fallecimiento de un esposo y se tiene como sospechoso a la esposa de esta persona, y lo que hace Justin Triet caracterizando y dejándote la duda de cómo pasó la muerte, quién es el responsable, es bastante interesante lo que hace ahí. Y las actuaciones en la película son descomunales, de todos, de todos, de todos, de todos. Desde la actriz principal hasta inclusive el perro, que actúa de manera maravillosa también. El niño, todos actúan fenomenalmente. Es una película de verdad notable, que ganó la Palma de Oro, así que no es que tenga que decir qué tan buena es, pero yo me quedaría igual con Fallen Leaves, que no sé, es una película que me cautivó inmediatamente. Hasta ahora no encuentro las palabras exactas, pero es una película que creo que va a quedar, al menos en este año, dentro de las mejores, porque ha sido una cosa realmente maravillosa. ¿A ti qué te parecieron estas dos pelis, Ale? Para luego hablar de la peli de Wim Wenders. Recuerdo que tratando de describir la película de Kaurismäki dije algo como, Kaurismäki agarró un pedacito de la ternura del mundo y lo volvió cine. Es preciosa la película. Me encanta, me gusta mucho cómo siento que tiene esta dinámica casi como juguetona, con Sí, elementos un poco infantiles, pero de lo tierno, precisamente de la inocencia. Todos son personajes con intenciones muy inocentes,
dentro de los problemas que tienen, cada uno que son problemas de adultos, pero con intenciones siempre bien inocentes y que sí, hay unas formas de expresar su amor que van casi, o sea, me recuerdan mucho a veces hasta un poquito de cine mudo, un poquito de cómic, y no el cómic de las historietas de repente más llamativas o vistosas, pero de repente de algo así más, de un corte más íntimo, más como los personajes de Liniers que van haciendo su vida de manera un poco más tranquila. Entonces, estos elementos muy suaves, muy delicados, de una historia que está enmarcada en su propia realidad, porque se está hablando de la guerra, se está Sí, comentando mucho cómo el mundo es difícil y cómo es que básicamente también hay un mundo que depreda a las personas que están en necesidad. La protagonista está trabajando en un supermercado que bota los productos vencidos y ella quiere llevarse un producto vencido y no se lo dejan porque lo tienen que botar, o sea, tiene que ser más basura que comido por alguien, que ahí también hay unas venitas de crítica que se van soltando, pero no dejan de acompañar una historia de amor que a mí me parece que es una película que cumple con todos los objetivos que siento que ha tenido. Es ujú, hermosa. Espero que esté pronto no sé, cualquier plataforma accesible, porque suele a veces llegar a Movie. Es una pena porque no todos tienen Movie, pero sí. es en donde suele estar. Y si no, de repente termina circulando por ahí y que la puedan ver porque es muy refrescante. Y pues, no sé, de Anatomía de una caída, no sé si hablamos ahorita. Sí, no, yo solamente quería agregar que es el triunfo de la ternura en el mundo moderno, ¿no? Sin duda. Sobre todo en el mundo moderno de la guerra, que está muy presente, como mencionas. Sí, no, hacia adelante, cuéntame qué te pareció Anatomía. Al igual que Saint-Omer, dos películas de fechas muy cercanas, par de años de diferencia, un año entre sí. Hablan o sea, son películas de juicio, pero hablan sí de cómo está una mujer sometida a juicio, cada una por elementos diferentes. En el caso de Alice Diop hay un componente racial que se suma Ujú, al componente de género, de que las mujeres de por sí siempre estamos sometidas a juicio en la sociedad. Y ahí es un juicio efectivamente en los tribunales y que a todo lo que se pueda argumentar siempre también hay una carga de género y no es que le dicen de manera tan como gritando, pero es que tú eres mujer, o sea, no te machaca como espectador que está ocurriendo por motivos de género, sino que se entiende porque lo ves, entonces lo puedes interpretar. En el caso de Santomer había el factor racial y como Alice Diop es documentalista, pues ella tiene un aspecto más como de buscar lo claustrofóbico que es para este personaje estar sometido a juicio, tiene otro tipo de ángulos, de manejo de movimientos de cámara, que en cambio Anatomía de una caída mueve mucho la cámara, va mucho hacia flashbacks, no es tan claustrofóbica. Entonces, como Anatomía de una caída, en cambio, tiene elementos más cinematográficos, allí se nota una diferencia grande y además es mucho más espectacular, porque te hace moverte por toda la casa, te hace ver ciertos tipos de recreaciones. Hay una escena fantástica para mí, muy bien ejecutada, que no te da pausa de cómo están discutiendo la pareja, que sí, son los protagonistas y que te plantea sobre todo, pues si tú tienes una vida en pareja, como las dificultades que en verdad se comprende que puedan existir, las frustraciones, un debate muy interesante de qué es tu territorio, tu espacio es el lugar en donde naciste, en donde te sientes como que acompañado por amigos, en donde tú trabajas, es en donde hablan tu mismo idioma. ¿Cuál es tu espacio? O el lugar en el que tú tomas tus decisiones, básicamente. Pero, ¿cómo? ¿Qué otros elementos forman ese tu espacio y sentir que la persona que está contigo en pareja está más en su espacio o está metiendo más su espacio en el tuyo o el equilibrio que debería haber y que a veces
por cosas de la vida uno termina reprimiendo y que terminan después gritándose porque la pareja estaba en una situación bastante delicada. Y sí, ella es sometida a juicio por muchos motivos, se pone mucho en cuestión su creatividad, la manera en la que también se puede analizar la cobertura que hace la prensa de casos así, porque hay mucho sensacionalismo, hay una crítica a esto que es fundamental y que lo aborda sin que pase simplemente como algo superficial, sino que aunque no sea el centro de la película, sí se logra entender esa crítica bien hecha en Anatomía de una caída. Y claro, ¿no? El niño como el hijo, como una víctima involuntaria de toda la situación. Y sí, la verdad, todos actúan espectacular. Es alucinante cómo todos pueden actuar tan bien Sí, es increíble. y el perro se merecía lo que sí ganó, que fue la palma en Cannes al mejor perro La actor, palma del perro, sí. la palma del perro. Es un perro increíble, que sí, yo me preguntaba, primero fue la sorpresa y ahí está el don del buen actor. Fue primero el impacto de ver al perro en una situación que me sorprendió muchísimo, no voy a decir qué, pero, primero me ganó el impacto y después es, okey, pero es una película, ¿no? Entonces, ¿qué cómo lo hizo? Y Claro. la verdad es que es su don. Sí, no es su don y eso es lo más potente de las actuaciones, son lo que llevan a esta película a otro nivel, porque el guion está muy bien hecho, pero lo que tú mencionas, la escena de la pelea es, hay escenas que nos muestran y hay escenas que solamente escuchamos como audio, pero hasta en el audio, en el tono de la voz, en la emoción detrás de ese tono de voz, me parece que hay muchísimo. Entonces, la actuación en todo nivel es una cosa bastante impresionante, sobre todo la actriz principal. Entonces, es una película maravillosa, yo en verdad me he quedado bastante impresionado. Me gustó más Fallen Leaves, sí, pero me parece que es una justa ganadora también de la Palma de Oro, Anatomía de una caída. También estuvo en la parte de galas Asteroid City, que ahora sigue en sala de cine y se estrenará próximamente en Star Plus, según tengo entendido, o en HBO, una de esas dos. Asteroid City, Wes Anderson en su máxima expresión, es una de esas películas en las cuales creo que ya dejó de tratar de ganarse a los neutrales y solamente está haciendo cine para sus fans, para su fanaticada. Y me parece que es una película genial, que tiene elementos de lo extraterrestre, de lo que está afuera, ¿no? Tiene cosas de Close Encounters of the Third Kind, pero siempre al estilo de Wes Anderson, ¿no? Sí, hay referencias, pero siempre tiene cosas muy propias, entonces es difícil ponerlo en un solo lugar. La trama es muy enredada, pero lo importante es el sentimiento, esa sorpresa, eso que acarrea en su película, que me parece que lo hace una de sus mejores películas desde el Hotel Budapest. Entonces, y bueno, con un elenco maravilloso, que todos actúan de manera espectacular. Está Scarlett Johansson, Adrien Brody, sí, la gente que siempre está trabajando con Wes está ahí. Honestamente es una película notable. Sí en carteleras, va a estar en plataformas, la recomiendo muchísimo. Y la otra película de la que queríamos hablar era de Perfect Days, de Wim Wenders, que es encontrar lo maravilloso en lo cotidiano, ¿no? Que es algo que no se ve mucho en el cine y que siempre debemos buscar como algo diferente, ¿no? A lo típico en una película, ¿no? Que es donde se rompe lo cotidiano, qué es lo que pasa que hace esta película diferente. Me acuerdo que cuando estaba en una clase de escritura creativa me decían que no es una historia hasta que pasa algo que rompa lo cotidiano, y no creo que eso sea cierto, y este es el mejor ejemplo, ¿no? Porque aunque hay cosas que rompen un poquito, es básicamente encontrar la belleza en lo cotidiano y que también hay felicidad ahí, y es una película maravillosa que trata con mucha dignidad de los personajes y que solamente se siente como un retrato bastante sensible y maravilloso de una vida, ¿no? Que es, la vida es una cosa linda, entonces es encontrar esa belleza en todo, a pesar de no tener un trabajo súper emocionante hay que encontrar la alegría a todo, ¿no? Y ahí está Perfect Days de Wim Wenders. ¿Qué te pareció a ti, Ale? Amé,
mí tiene, o sea, si una película tiene ese soundtrack con bandas que significan tanto para mí como The Velvet Underground, por ejemplo, yo compro, así que medio que por ahí yo ya estaba cediendo, pero también creo que ahí está, que sin querer tampoco decir de más, aunque a mí pues me limita, me siento limitada cada vez que tengo que hablar sin spoilers. Igual nada va a igualar la experiencia de ver la película, porque realmente toda película es una experiencia, pero esta tiene una atmósfera que es lo que hace que la película sea lo que es, más que lo que pasa. Ujú, Entonces, no son los hechos, sino cómo te sientes viéndolos y acompañando a exacto. este personaje. Y es hermoso, porque él parece ser una persona que ha venido quizás de una familia que no necesitaba que él trabaje en un oficio humilde, se podría decir, ¿no? Que no es el oficio soñado seguramente de muchos, que es limpiar baños en la ciudad, en Tokio, pero él busca vivir a su manera con las propias rutinas que le gusta, encontrar algo de él mismo. Él no es su trabajo nada más, él es Exacto. algo que va más allá y todos somos más que nuestro trabajo, ¿no? No somos solamente nuestro oficio. Somos el espíritu con el que vivimos y darse un tiempo para hacer lo que nos gusta hacer. A él le gusta escuchar música, le gusta tomar fotos y revelar esas fotos, no solo las quiere tomar con el celular. Entonces es su gusto y su felicidad y su vivir con eso, disfrutando eso sin el consumismo que puede habitar mucho en nosotros. Entonces, estamos en la dinámica consumista y él está en todo lo contrario. Ir hacia lo simple es alucinante. Es como darse una pausa realmente, ver esta película, es darse una pausa a una rutina tan agitada que tenemos todos los días y entrar a verla es de verdad experimentar como si fuese un viaje, como salir de la ciudad un rato. Ujú, Y eso me parece increíble. Ojalá estuviese otra vez en cines, porque entrar al sí, cine a verla es bien diferente que verla en alguna plataforma y estar en casa. sí, no, sin duda es un escape casi, ¿no? Es vivir a su manera. Y creo que ahí está la felicidad, ¿no? Está en la sencillez, pero también en el placer que siente viviendo como él quiere vivir. Y es una película bastante hermosa, de la cual, como te digo, también disfruté bastante. El soundtrack es una cosa maravillosa. Las canciones que pone son geniales. Así que sí, y bueno, lee, tiene sus plantas. Son los pequeños momentos. Y su vida la ha hecho alrededor de eso. Y eso es, lo importante es eso, ¿no? Bueno, creo que hemos llegado al final. No me queda películas de las cuales hablar. De mis favoritas del festival, ahora que hemos hablado de todas estas, las tres que destacaría son la que ya mencioné, que son Retratos Fantasmas de Claire Mendoza Filo, Fallen Leaves de Kaurismäki y La Memoria Infinita de Maite Alberdi. Creo que esas son las tres que yo, si las pueden encontrar por ahí, yo las vería de todas maneras sí o sí, esas tres de ahí. En un festival que tuvo una cantidad de películas maravillosas, pero esas tres son las con las cuales yo me quedaría. ¿Tú cuáles son tus dos, tres favoritas, Ale? A ver si te puedo arrancar un top ahí, en breve. De todo el festival. Sí, de todo el festival. Wow, brutal. A ver, variadito, retratos fantasma, Ujú. historias de shipibos y Fallen Leaves. Coincidimos ahí dos de tres. Esas dos, sobre todo, han sido pelis por las cuales uno va al cine, ¿no? Es típica película que sales feliz por haber visto la película y por haberte dado el tiempo, ¿no? Así que bueno, me parece que es un buen lugar para terminar con el podcast. Y nada, gracias por tu tiempo, Ale, como siempre. No sé si quieres contarnos dónde te podemos encontrar, dónde te podemos escuchar. Sí, en redes sociales como @marialebernedo, en todas las redes sociales, o sea, Instagram, Letterboxd, ahora X, lamentablemente, ojalá Ahora fuese X. Twitter, ahora X, y también el proyecto que llevo con una compañera que se llama Filmadélica, @Filmadélica en Instagram. Perfecto, ya saben, pueden seguir a Ale en todos sus proyectos, en sus redes y en X.
Sí, bueno, mi nombre es Kenneth Sánchez, se pueden seguir en Instagram como @kennethsanchez.p y en Twitter /X en @KennethSánchezG y no se olviden de seguir a Segundo Plano en sus redes, @Segundo Plano guión bajo en Twitter o X y en Instagram estamos como @Segundo Plano Pod. No se olviden de darle, si están en Apple Podcasts y en Spotify, darle estrellitas, creo que es, al podcast para Sí, que les siga yendo bien. Y nada, gracias por escucharnos. Tengo pendiente publicar el episodio que tengo con Diana y algo hablando sobre Bob is Afraid, así que eso lo voy a publicar una semana después de ese episodio. ya Eh, se viene. ya se vienen cositas. Lo he estado esperando bastante. Me he demorado a editarlo porque he estado con el festival, entonces he estado full. Pero nada, muchas gracias por escucharnos, espero les haya gustado. Espero puedan encontrar esas películas en plataformas y si no, vemos cómo las torrenteamos por ahí. Bueno, gracias por todo, gracias por escuchar y hasta la próxima oportunidad. Chao.